Muy buenas noches. 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena. 2022, son las 7:39 de la noche. Vamos a hablar un poco sobre este día que llaman el Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena. Este día conmemora aquellas luchas en el año 1492 de los pueblos indígenas en defensa de su cultura contra los colonizadores españoles. Luego de que el marinero Cristóbal Colón llegara al continente americano, fueron víctimas de la violencia de los colonizadores españoles desde hace 525 años y por más de 3 siglos. Día de la Raza es el nombre que reciben en la mayor parte de los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de 2 meses al mando de Cristóbal Colón, desde Europa hasta lo que posteriormente se denominaría América. Escúcheme bien, ¿por qué razón unos españoles colonizadores pudieron contra más de 80 millones de contra más de 80 millones de indígenas que pudieron encontrarse en estas tierras? ¿Por qué? ¿Cómo pudieron un grupo de españoles contra tantos indígenas? Se los voy a decir. Eh, ya, un segundo. A ver, hay que apartar este teléfono porque si no, no me va a dejar desarrollar la idea. ¿Por qué? Porque entre los mismos indígenas habían guerras, había invasiones, había esclavitud, entre ellos se colonizaban. Si tú viste la película Apocalipsis de este hombre de Duro de Matar, ¿cómo es que se llama? Mel Gibson, que él fue el director de la película Apocalipsis. Podemos buscarlo aquí en qué año fue la película Apocalipsis. Ya te lo voy a buscar aquí un momentico. Apocalipsis película. Esa película creo que se hizo en el 2014, creo que estoy leyendo acá, ¿no? Sí, Apocalipsis. Ok, ustedes podrán notar que los aztecas hacían incluso sacrificios humanos de las tribus más débiles. Hacían sacrificios humanos, esclavizaban. Eh, Violaban a las mujeres, mataban, eran unos salvajes. Y creo que es 2014. Vamos a ver Apocalipsis con Mel Gibson. Yo tengo que estar seguro de la película. Yo no me quedo 2006. Más atrás, es 2006. Estaba yo equivocado aquí. Es del 2006, Apocalipto. Apocalipto del 2006, ¿qué se llama? Ajá, ahora sí estamos ubicados en donde tenemos que estar. Fíjense bien, si yo leo aquí un poco de Apocalipto, de la película de 2006 que reflejaba cómo culturas más fuertes como las aztecas, por ejemplo, colonizaban, mataban, hacían sacrificios humanos, de pronto aplicaban canibalismo contra aquellas poblaciones indígenas que eran mucho más débiles, que eran mucho más débiles y
mucho más débiles y en verdad sufrían por lo que le hacían estas otras poblaciones. Vamos a leer aquí un poco de Apocalipto, hoy 12 de octubre, por cierto. Está ambientada antes de la llegada de los conquistadores, está ambientada antes de la llegada de los conquistadores españoles, durante el Imperio Maya en decadencia, y narra una guerra en la que un pueblo más civilizado supuestamente captura a un grupo de indígenas que vive en la selva para hacer con ellos un sacrificio ritual. Cuando esto va a ocurrir, tiene lugar un eclipse de sol. Bueno, y esas son cosas de la película. Y habla de la persecución y todo eso, pero lo importante es de que había mucho conflicto entre esas etnias, pues, de los originarios. Y a consecuencia de eso, apocalíptico. Película en español. Ajá. Y a consecuencia de que estaban divididos, les voy a decir, muchos colaboraron con los españoles. Eran muy ingenuos. Que si el famoso espejito, pero no eran tan tontos. El espejito, la comidita, lo que traían, las innovaciones, veían como un aliado bastante fuerte en los colonizadores. Lo que ellos no sabían de que después iban a ir llegando en mayores cantidades. Y a la larga terminan posesionándose de todas estas tierras, pues, e imponiendo su cultura. Y exterminando la cultura de ellos, de los salvajes. Digamos salvajes en términos que para ellos en sí no eran salvajes, sino para los que venían de Europa, pues. La ingenuidad y la división entre ellos fue que lo que proporcionó a que los colonizadores, conquistadores, en verdad triunfasen sobre los más débiles, en verdad. Los conquistados, pues. Por eso es que te hablan de la resistencia indígena. Porque si hubo batallas feroces, por ejemplo en Venezuela, los Caracas eran una tribu fuerte, terrible. Tupac Amaru, hay tanto el indio Tamanaco, eran guerreros de que se daban duro con los españoles, pero al final, imagínense, trajeron perros que se enfrentaban a los indígenas, andaban a caballo, tenían lanza, estaban mejor equipados y a la larga se fueron imponiendo. Que pobrecitos los indígenas, que tal, que lo otro. Eso se ha dado a través de los siglos. Y donde culturas han ido desapareciendo por otras más fuertes que van invadiendo e imponiéndose. Y siempre ha existido eso de las invasiones y cosas así por el estilo. Una civilización, por ejemplo, muy importante era Cartago, que fue dominada por Roma y extinguida por Roma, por ejemplo. Allá por hace mucho tiempo, no sé si antes de Jesucristo, o durante la época de Jesucristo, no me acuerdo. Cartago fue exterminado con el gran Aníbal. Bueno, el caso de la resistencia indígena del 12 de octubre prácticamente cambió la vida por completo a los originarios de estos países. En los Estados Unidos fue peor. Ahí hubo un exterminio y los que se salvaron fueron confinados a esos campamentos, ¿cómo se les llama? Indígenas. ¿Cómo es que se le llamaba eso? Lo fueron cercando y los colocaron en sitios de reservas indígenas, creo que se llamaba. Que si los españoles llegaron y destruyeron, mira, le voy a decir algo. No todo fue tan malo. Los españoles, por supuesto que trataron de evangelizar e imponer su religión y su cultura, claro que sí.
pero no eran tan asesinos, tan criminales como para andar matando y exterminando indígenas. En cierto modo hasta le reconocía algunos derechos humanos que eran importantes según la historia. Y trabajaban para los caporales, para los dueños de hacienda, se repartieron las tierras, los colonizadores, y el indígena no estaba tan mal para la época de la colonia. No estaba tan mal, a pesar de todos los muertos y toda la matanza de tribus bárbaras. Al final fueron sometidas y empezaron a hablar nuestra lengua y a vestir nuestras ropas y cosas así por el estilo. Pero esas cosas sucedieron en el pasado. Los conquistadores siempre han existido a lo largo de los siglos. Incluso hoy en día quieren hacer algo parecido en borrar el mapa Ucrania. Pero Ucrania no son 2 kilómetros ni 10 kilómetros, es una extensión de tierra sumamente importante. Y se acerca, por cierto, el invierno siberiano. No sé qué irán a hacer los rusos allá. Eso va a ser desesperante en la guerra ya de Ucrania. Pero regresando a nuestras tierras, bueno, tenía que pasar. Si no se hubieran dado los momentos independentistas, en donde fracturaran la Hispanoamérica, creo que seríamos una gran nación, en verdad. No tenía sentido romper a pedazos la Hispanoamérica para después unirla, esos pedazos, en una gran Colombia, pero con un nuevo emperador, con un nuevo líder, conquistador, ¿no? Eso no tenía ningún sentido. Lo que pasa es que la guerra entre las potencias, entre Inglaterra y España, bueno, apoyaron la rebelión de esos independentistas que lucharon contra la colonia. Pero hoy en día seríamos una fuerza, bueno, tal vez seríamos la primera potencia en el mundo. Imagínense, una nación que iba desde el Río Grande por allá, más allá, hasta la Patagonia. No, una cosa increíble. Pero bueno, son cosas del pasado, sucedió y lamentablemente se dio esa guerra terrible de independencia y los países se dividieron. Yo hubiera preferido un Estado federal, alianzas entre países a nivel comercial, económico, una misma moneda. Es lo que hubiera preferido yo. Pero no se dio así, pues. No se dio así y pasó lo que pasó, y de que llegaron los colonizadores ha seguido corriendo la sangre y por eso que el 12 de octubre, descubrimiento para los españoles, pero también para los nativos aquí de estas tierras, los indígenas, también fue un descubrimiento de una nueva cultura y una nueva civilización, una gente totalmente distinta, una raza totalmente diferente. Entonces, hay descubrimientos de lado y lado, ¿no? Pareciera que fuera así. Pero 80 millones de indígenas no se unieron en una sola masa. Estaban todos divididos y bueno, unos eran más sumisos que otros y los más rebeldes fueron exterminados y los que se sometieron perduraron a través del tiempo y de la historia, en verdad. Entonces, podemos celebrar o conmemorar el 12 de octubre del Día de la Raza o de la Resistencia Indígena. Yo pienso que son hechos históricos que ya estaban trazados, que tenían que suceder tarde o temprano. El encuentro entre dos mundos era inevitable y tarde o temprano iba a suceder. Y el más fuerte se iba a imponer sobre el más débil. Eso era algo totalmente ineludible, pues, inalcanzable, o sea, imparable. Tenía que pasar y sucedió por un visionario como lo fue Cristóbal Colón, en verdad. Tenía que pasar y sucedió. El encuentro entre dos mundos. Cuando hablo de dos mundos, son civilizaciones totalmente diferentes. Pero aquí en estas tierras no crean que eran muy felices, que digamos. Había antropófagos, había sacrificios humanos,
había violaciones, había matanzas, había siempre las tribus más fuertes, las civilizaciones más fuertes en cuanto a los indígenas originarios, se imponían y exterminaban y masacraban a los más débiles. Por eso es que yo pienso particularmente que yo creo que la India, si hablamos de la India, es un caso parecido a este, se están equivocando en no entrar en Sentinel del Norte, donde están unos tribus que prácticamente se mantienen así por miles de años cuando el África está unida con, con ese extracto de la India hasta que se separan y queda una raza de color negro que quedan en Sentinel del Norte. Yo creo que tarde o temprano tiene que haber el encuentro entre dos mundos y a la fuerza la India debería entrar ahí para explorar la riqueza y poblar, y los que son originarios o se someten o tendrán que ser eliminados porque no evitan la integración. Yo no estoy de acuerdo de que se mantenga esa isla aparte, ¿no? Una cosa cultural, pero no sabemos nada, ¿no? Yo creo que ya es tiempo ya de colonizar. Y lo que pasó el 12 de octubre del 1492 tenía que suceder. Tenía que pasar. Tarde o temprano tenía que suceder eso, donde una civilización mejor equipada, mejor estudiada, más avanzada, tenía que sobreponerse y dominar a una civilización o diversas civilizaciones que había de los incas, los mayas, los aztecas, y la cantidad de diversidad de poblaciones que había aquí. Tarde o temprano eso tenía que pasar. Entonces se celebra, yo lo diría, el encuentro entre dos mundos, entre dos civilizaciones. Algo que tenía que pasar tarde o temprano con el avance de la tecnología, de la navegación en esa época. Tenía que pasar y sucedió, y gracias a Dios que sucedió ese hecho, que estamos nosotros aquí hablando en castellano, en español, y por esa razón es que se han construido edificios y ha habido tecnología y ha habido avances por este lado del mundo, porque tenía que pasar y en verdad pasó. Entonces yo no veo a los españoles como personas malas que llegaron a matar y esclavizar a los pobres indios, y el mercado de negros, traer a los negros a trabajar, tenía que suceder. Fíjense que los negros que llegaron a la América, habían negros en la propia África que agarraban tribus más débiles a la fuerza y se lo entregaban en esclavitud a los sometidos. Los mismos negros se lo entregaban a los blancos en bandeja de plata para el tráfico de negros en barcos, en los cuales muchos morían durante la travesía. Los mismos negros en África traicionaban y esclavizaban y vendían en un mercado de esclavos a otros negros, en verdad. Eso sucedía. Hay que decir la verdad como es. No es que los negros eran los buenos y llegaron los blancos y maltrataron a los pobrecitos negros. No, eso no pasó así, estimados amigos. Yo sigo mucho a un historiador del Centro Rossi. Yo tengo tiempo que no lo escucho. Lo voy a estar revisando, pero en verdad él me explicó de que en verdad sí, en el mercado de negros, los mismos negros de ese mismo continente invadían, sometían, violaban y traficaban a las tribus vencidas y los vendían a su vez por riqueza, qué sé yo, a los más que todos los portugueses. Fueron los que más se beneficiaron, los que más participaron en ese negocio del mercado de negros que llegó a la América. ¿Por qué? Porque los indios no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajos, se morían, eran muy débiles y hacía falta una raza fuerte para el trabajo dura, y qué mejor que los negros de ese entonces. Entonces, por esta razón yo te estoy haciendo este video en conmemoración del encuentro entre dos mundos, así lo llamo yo,
Lo inevitable tenía que pasar, no ningún pobrecito indígena tenía que ser así, tenía que pasar así y sucedió. Una civilización más avanzada pudo llegar a tierras donde en verdad pudo posesionarse de la riqueza de lo que había acá. Así que no ningún pobrecito, sino que tenía que pasar lo que sucedió, y si no eran los españoles, eran los portugueses, no eran los portugueses, eran los ingleses. Pero de una forma u otra las colonias se iban a establecer aquí. Lastimosamente no somos la Hispanoamérica completa, sino que estamos todos divididos en pedazos y en vez de tener estrechas alianzas entre nosotros, pareciera que hubieran presidentes caudillos en repúblicas, cuando en verdad debería haber acuerdos de federalismo, de apoyo, de cooperación en todos los aspectos. Debería existir un solo pasaporte para todos nosotros por toda la América española. Debería existir una sola moneda. Deberíamos estar bien integrados y no lo estamos. No evolucionamos tanto como la Comunidad Económica Europea. Ya se está hablando ya en el continente americano de que se van a unir Canadá, Estados Unidos y México para una sola moneda comercial, para que haya fluidez en el comercio. Y a futuro de querer los países sudamericanos que esa moneda se extienda por todo el continente. Pero lastimosamente dudo mucho que los países llamados socialistas o comunistas se unan en ese proyecto de globalización. Lastimosamente han querido estar apartados y odiando a los países que en verdad han tenido mayor éxito en cuanto a la industrialización, en cuanto a la empresa privada y en cuanto a la producción. Lastimosamente por razones que en verdad las veo inverosímiles, las veo no aplicables a estos tiempos, cuando te hablan de imperialismo, cuando te hablan del imperio yo no sé qué, te hablan con códigos y conceptos que existían del siglo XIX. No te hablan de una globalización que necesitamos para el siglo XXI, en verdad. Eso es lo que sucede. Y ojalá que aquellos que vayan a participar en las elecciones presidenciales, sea en el 2023 y en el 2024, tengan una mente amplia, sin paradigmas, sin que nos esté frenando, sino que más bien nos impulse a los venezolanos en nuestra economía, para el mundo, tanto para los inversionistas como para expandir nuestros productos en producción. Entonces, finalizando este video del 12 de octubre, esto tenía que suceder, esto tenía que pasar. Pasó el 12 de octubre de 1492. Los españoles en verdad fueron héroes, cruzaron el Atlántico y lograron llegar y en verdad construyeron una colonia que en verdad favorecía a estos pueblos, hasta que lamentablemente los blancos criollos, que se sentían desplazados por los peninsulares, armaron toda esa revuelta apoyados por Inglaterra bajo cuerda, y se despedaza y se desintegra la gran Hispanoamérica que existió en alguna oportunidad. Lo aprendí del Centro Rocio en el canal de YouTube, y ojalá que lo busques y te sumes a esos trabajos. Bueno, si te gustó lo que estamos hablando aquí con respecto al 12 de octubre, regálame un like, por favor. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en distintos comentarios, conversaciones, anécdotas, historia, lo que sea, por favor suscríbete, acompáñame. Mi fuerte es el ajedrez, pero tocamos todo tipo de tópicos. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta mucho. Les habló en el 12 de octubre, Día de la Raza, o como lo llame el gobierno, Día de la Resistencia Indígena. Les habló Ernesto Rondón. Bendiciones para todos. Bendiciones.